Ok, buenas tardes a todas. De nuevo, soy Magdalena Díaz, soy instructora de ESD en los Estados Unidos. Yo soy Michelle Pereira Enríquez, también instructora de ESD en los Estados Unidos. Y nuestro tema va a ser Descolonizando ESD. Entonces, queremos empezar. Gracias, chicas, por estar presente. Esta presentación, antes de empezar esta presentación, queremos asegurarnos de que los términos que vamos a utilizar hoy sean apropiados para este grupo. Michelle y yo, de nuevo, somos mujeres latinas de descendencia indígenas viviendo en tierra robada en los Estados Unidos. Yo soy nacida en México, pero criada en Santa Ana, tierra de Agachamén. Esta ciudad es, la mayoría de las personas que viven aquí son personas latinas de México y Centroamérica. Michelle también es primera generación de padres guatemaltecos criada en Los Ángeles, tierra Tongva, que también es una ciudad que la mayoría de las personas que viven aquí son de México y Centroamérica. Para muchas personas de descendencia indígena en los Estados Unidos ha habido movimiento para reclamar los términos con los que nos identificamos. En los Estados Unidos se usa el término Black Indigenous People or Person of Color, que más o menos se traduce a persona negra o indígena, persona de color. Es el término que nosotros utilizamos aquí, pero también sabemos que las personas con las que estamos hoy en grupo son de Latinoamérica y queremos asegurarnos que los términos que nosotros estamos usando no son términos que pueden ser considerados inapropiados. Entonces, antes de empezar, queremos preguntar si usamos términos para referirnos a las personas como negras o personas de colores, si esos términos están bien o si pueden ser ofensivos. ¿Todas están bien con esos términos? Ok. Entonces, ¿por qué la importancia de descolonizar? Vamos a hablar sobre 3 puntos en esta presentación. Es la historia de autodefensa usada contra los cuerpos negros e indígenas. Y vamos a hablar sobre esto en contexto de comunidad y también contexto global. Cómo la autodefensa es usada como una arma contra las comunidades negras y indígenas. También hablaremos del poder del lenguaje y el discurso dominante. Muchas veces el autodefensa es descrito como violencia cuando las personas de color lo usamos para defendernos. Esto es algo que internalizamos y a veces puede crear un bloqueo para las personas cuando estamos en los talleres de ESD. Y también hablaremos de la importancia de incorporar la espiritualización para la sanación y el empoderamiento. Entonces, queremos empezar esta conversación reconociendo que aunque seamos personas de descendencia indígena, también tenemos sangre de colonizador. Los latinos también hemos colonizado a las personas negras. Y este reconocimiento quiere decir que también tenemos mucho trabajo que hacer en conexión a la descolonización y el daño que posiblemente hemos causado a las personas negras o indígenas. Un gran ejemplo de esto en contexto del tiempo de hoy es el conflicto que existe entre Belice y Guatemala. Para darnos un poquito de contexto, Michelle va a hablar un poquito sobre eso y de nuevo cómo esto es importante para descolonizar no solamente el trabajo que estamos haciendo con otros, pero descolonizar nuestro pensamiento y el daño que posiblemente nosotros también hemos causado o podemos causar. Como Magdalena ha mencionado que mis padres son de descendencia guatemalteca, yo sé más o menos un poquito de la historia de diferentes partes de Guatemala. Lo que yo sé es que Belice y Guatemala han tenido mucha batalla en reconocer la tierra
que Belice dice que es independiente y Guatemala todavía trata de reconocer que Belice es parte de Guatemala. Um, una población que hay en muchas partes de Guatemala y de Belice y Honduras es la población de las personas Carinuga, que es plural de las personas Garifuna. Ellos muchos dicen que son orgullosos de ser parte de Guatemala o de Belice o de Honduras, pero también reconocen que tienen su historia y su cultura propia, de su comida, de sus bailes, de música, de sus idiomas. Y muchas de esas personas han tenido discriminación y racismo y mucho terror en sus comunidades. Son personas en sus comunidades que tienen menos recursos de muchos otras comunidades, también las comunidades indígenas. Entonces es importante hablar sobre cómo ellos, de descendencia de estos países y también descendencia africanos y del caribeña, cómo ellos han sufrido y cómo todavía Latinoamérica tiene mucho por reconocer los derechos de esas personas. Entonces, hablamos sobre esto porque entendemos la importancia de la colonización y el trauma de las personas negras, pero por restricción al tiempo y por el enfoque en el trabajo en Latinoamérica y en los Estados Unidos con personas Latinx, nos vamos a enfocar en la historia colonial que impacta a las personas indígenas. Obviamente entendemos que y sabemos y respetamos que hay personas afro-latinx y afro-indígenas. Pero ese es un tema muy importante, pero también más complejo cuando hablamos de la descolonización. Vamos a empezar del principio, y el principio es que las tierras de Norteamérica, Sudamérica o Centroamérica fueron colonizadas por los europeos. Al hablar de esto, tenemos que entender cómo esto impacta a las personas indígenas que posiblemente estamos entrenando o teniendo talleres para ellos. Es importante hablar sobre esto porque cuando no reconocemos la historia y queremos empezar el taller de ESD solamente hablando de, ok, vamos a hablar hoy de aprender técnicas físicas o técnicas verbales para defendernos, estamos ignorando que hay una historia en la vida de estas personas, en su cuerpo, que les impacta a hoy. Muchas veces, muchos de nosotros pensamos, esto es parte de la historia, esto no nos impactó a nosotros directamente, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Lo tenemos que hablar porque toda esta historia impacta cómo nosotros vivimos, cómo experimentamos la vida y cómo navegamos diferentes situaciones, especialmente de violencia. Cuando los europeos llegaron a los Estados, a Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, las personas indígenas perdieron su autonomía. No solo perdieron el derecho a su cuerpo, perdieron el derecho a su tierra, a su lenguaje, a su manera de vivir su vida, de cómo tenían relaciones, cómo ellos respondían al conflicto. Entonces, esta violación de sus deseos, esto llevó a la violación de sus deseos en términos de cómo quieren ellos vivir la vida. Entonces, cuando estamos enseñando autodefensa a personas indígenas y de descendencia indígena, tenemos que hablar sobre cómo esto impacta su relación a la violencia y su relación a la autodefensa. Traemos conciencia a esto, a esta historia. Uno de los resultados de explorar la colonización es que la persona reconoce que si ellos están experimentando un bloqueo durante los talleres de ESD, esto no quiere decir que es un déficit personal, sino una consecuencia de la colonización en términos de los refugiados y de los inmigrantes. Con la colonización vinieron las creaciones de las fronteras. Nuestros ancestros tenían autonomía y podían moverse con confianza. Al crear fronteras, creamos una ilusión de que nosotros no somos dueños de dirigir nuestros límites. Cuando una persona que es refugiada en un país está aprendiendo ESD, puede que
la filosofía de ESD sea algo que ellos no entienden. Y no lo entiendan porque no creen que ellos tienen derecho a defenderse, sino porque como ellos han vivido la violencia. De nuevo, muchos refugiados o inmigrantes vienen de países que están en conflicto y hay violencia, hay pobreza, y el gobierno o la sociedad muchas veces culpa a esa persona. Tú vives la violencia por tus decisiones, tú vives en pobreza por tus decisiones. Y se borra cómo la colonización todavía los impacta a ellos, como la razón por qué muchos de nuestros países viven violencia o viven pobreza es parte de la colonización, es parte de otros países como los Estados Unidos y Europa, cómo ellos han infiltrado sus propios países y han movido el gobierno para que ellos puedan seguir teniendo el poder. Entonces, esta es su experiencia de ellos. Ellos creen que la violencia y la situación de su país es culpa de ellos muchas veces y tienen que dejar su país, cruzar fronteras. Llegan a un país nuevo donde la gente les dice que han cometido un crimen por haber creado fronteras que de nuevo nuestros ancestros nunca creían en eso, ellos se podían mover. En este nuevo país las personas le dicen que no tienen derechos, que no tienen derecho a vivir su vida como ellos quieren. Y si ellos han internalizado toda esta información y llegan a un taller que nosotros estamos dando y nosotros estamos empezando de, mira, tienes derecho a la autodefensa, tienes derecho a sentirte empoderado. Y no estamos discutiendo por qué estas filosofías o estas ideas a ellos les puede parecer diferentes o como que no tienen derecho, es por la colonización y no hablamos sobre esto y el impacto de la colonización, entonces no de verdad estamos dejando que ellos puedan explorar la autodefensa y aprender de la autodefensa no solamente en términos de violencia interfamiliar o entre personas, sino en relación a la autodefensa al gobierno opresivo, a las sociedades opresivas, a cómo ellos tienen derecho a todo esto. No importa lo que esté pasando en nuestros países, no importa lo que la sociedad diga sobre la violencia en nuestros países. Tenemos que empezar ahí, tenemos que crear una fundación para ellos, para entender y tener este diálogo. Y ya que tenemos esta fundación, entonces podemos empezar a enseñar ESD y la autodefensa. Al nosotros ignorar esta parte, no les estamos dando todas las herramientas necesarias para sentirse empoderados y sentirse que tienen el derecho a defenderse. So aquí tenemos conceptos, 4 diferentes conceptos y tienen relación a la colonización. Voy a explicar un poco más. La primera es el tiempo, el segundo es la productividad, 3, competición y 4, individualismo. So estos conceptos son nociones capitalistas de conceptos coloniales. Tiene que ver con la ESD, ya cuando las personas no están presentes en sus cuerpos debido al exceso del trabajo, la competencia y la vergüenza. No están totalmente en sintonía con la intuición o el establecimiento de límites. So, especialmente en nuestras sociedades hoy en tiempo, tiene mucho enfoque en el tiempo, cómo usas tu tiempo, cuánto tiempo tienes, la productividad, cuánto estás haciendo. Si no estás haciendo lo, lo, eh, lo demás de las personas, competición, no estar en un colectivo. Y todo eso hace que las personas no están presentes. Las personas están pensando en el futuro, en sus metas que quieren terminar, están pensando en la persona al lado que está supuestamente haciendo mejor, especialmente con las redes sociales. Entonces, todos estos conceptos mucha gente no lo mira así, pero sí son conceptos de supremacía blancas, capitalistas, que no hacen las personas poder tocar partes de ellos espirituales. Nuestros antepasados tenían diferentes conceptos del tiempo, literalmente tenían diferentes calendarios por diferentes
razones. Un calendario tenía las señas del día y fue muy importante y significado en la vida de esa persona. También al tiempo de los rituales, del tiempo del cambio del clima y también tenían diferentes ciclos de tiempo. Ellos miraban a las celestias para guianza. So, no era todo necesariamente del tiempo como nosotros lo reconocemos, de qué es lo que esa persona hizo cuando tenía 20 años, o después de 30, o después de 50. No necesariamente de metas, por muchos libros que tienen escritos de mayas no tienen muchos detalles necesariamente, como digo, de las metas que las personas hicieron, sino la persona de, um, de un whole. Sus conceptos del tiempo tenían que ver con los cuerpos celestiales, la narración y la mitología. También de hablar mucho de la creación del centro y cómo las dioses o las diosas tenían significado en la historia. La productividad se equilibró con el descanso y más énfasis se basó en la espiritualidad. Ahora decimos que el descanso es algo radical, porque mucha gente ni sabe del descanso. Entonces no está conectado con ellos mismos en poder tener un poco de espiritualidad, conexión con la intuición. Y eso es algo que hablamos mucho, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes hablan de la intuición acerca de la ESG, pero es casi imposible, ¿verdad? Eh, estar conectado a su intuición si uno siempre no está conectado al cuerpo, si uno no está conectado con la espiritualidad. Y también con la comunidad, de tener el concepto de individualismo y no tener el aprendizaje de los demás. Eso también produce mucho conflicto interno y externo. Entonces, por eso hablamos a veces en los talleres de esos diferentes conceptos, de cómo las personas aprenden estos conceptos y cómo pueden desaprender estos conceptos en términos coloniales o capitalistas. También el individualismo también promueve la jerarquía y ahí es donde hay también conflicto, que personas se basan en el poder que tienen individualmente y no el poder del colectivo. Entonces, ya sabemos, el poder causa mucha violencia espiritual, violencia física, violencia emocional. Entonces, podemos ver cómo estos conceptos están relacionados a los conceptos de causar violencia. El imperialismo y la supremacía blanca objetivan y deshumanan los cuerpos, a saber, las mujeres de color. De todos cuerpos de personas de color, ¿verdad? Hombres, mujeres, pero deshumanizar los cuerpos también es como decimos, el cuerpo es político. El cuerpo no solamente es un cuerpo, sino tiene mucho definición y muchas conexiones con colonizar, ¿verdad? Que durante mucho tiempo, durante la historia, las personas no han tenido control sobre sus cuerpos. Se han sido, ¿cómo se dice? Exploited. Y Explotadas. usados como objetos que trae dinero, ¿verdad? Estos se prestan a los roles de género y a la creación de mitos sobre la relación con las mujeres con ciertas emociones o ciertas prácticas. Aquí es donde hablamos mucho de los roles de género, de cómo se producen. Las mujeres ancestros tenían linajes matrilineales, estaban involucradas en la guerra y la violencia. Hay muchas guerras mayas que yo reconozco y mucha gente dice la violencia es solamente usado por los hombres. Las mujeres
antepasados sí usaban la violencia, pero la violencia era acerca de proteger sus sociedades, también de hacer sacrificios humanos, pero acerca de la espiritualidad, acerca de dar su apoyo y hacer orgulloso los dioses o las diosas. So, tenían diferentes razones por integrarse a la violencia. Pero por eso hoy en día mucha gente dice, oh, las mujeres no deben de ser violentas o no deben tener expresión de ciertas emociones. Es algo masculino. Las mujeres mayas tenían una gran consideración en la toma de decisiones en la sociedad. La ira y la violencia se relegaban específicamente a las personas de color y las mujeres de color con vistas como bárbaras o salvajes. So, también como los colonizadores europeos que miraban esos sacrificios o miraban que las mujeres tenían poder dentro de sus comunidades, ya ponían sus palabras, o son personas salvajes, son personas inferiores, entonces tenemos que propagar violencia, los tenemos que controlar. También en la relación con la sexualidad se usó contra ellos para crear mitos de deseo sexual y propagar violencia, sin entender que la sexualidad tenía muchas conexiones espirituales, de no entender que la sexualidad es una necesidad básica y los deseos son humanos, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver el poder femenino ancestral que se ha colonizado y que tenemos que hablar y tener un diálogo en cómo se ha presentado durante la historia para poder accesar ese poder femenino hoy en día. Estas son algunas prácticas descolonizadas que usamos en ESD que son concretas. Tal vez muchas de ustedes usan estas prácticas, tal vez un poco diferentes o les gustaría usar estas prácticas. Por ejemplo, la colonización del lenguaje y estar en contacto con el lenguaje ancestral. Por ejemplo, para mí es decir el maya quiché o yucateco o nahual, se puede usar dentro de los talleres de ISD, así como utilización de prácticas descoloniales para abrir y cerrar el espacio. Por ejemplo, usar palabras como, a veces yo digo, toca tu poder del balam, que es conocido jaguar en español, ¿verdad? O de hacer ciertos sonidos para abrir el espacio y para cerrar el espacio. Y es para muchas personas que tienen interés en sus lenguajes ancestral. No es que vamos a dar una lección, ¿verdad?, en el idioma, pero sino dar un conocimiento y representar esas partes ancestrales. También lo que usamos es fortalezas ancestrales y actividades económicas y entender para las personas que practican, que son sobadoras, creadoras textiles, y usar esos movimientos para influir en los movimientos que son familiares y dar poder a esas actividades económicas. Mucha gente cuando empieza ESD piensan, esos movimientos no son para mí, no son muy difíciles, no les entiendo. Entonces, miramos a los movimientos que las personas sí toman. Por ejemplo, los movimientos de la sobadora, usando las manos y haciendo círculos, o creadoras textiles, ¿verdad? Y tratar de conectar esos movimientos a los movimientos de ESD como autodefensa. Siempre usar las fortalezas de las personas propias para que ellos puedan aprender y usar el ESD acerca de qué es lo más confortable y familiar para ellos. Y también dar poder a estas actividades económicas, también para dar como dar importancia a esas actividades económicas. Para mí, uso las tarjetas de tarot y el trabajo con los sueños
son muy apreciados dentro de las sociedades indígenas y se utilizan como una herramienta en la construcción de intuición y establecer de límites. También de la intuición prestada. So, a veces las tarjetas de tarot son para mí una herramienta cuando yo quiero conectar más con mi intuición. Puede ser, quiero empezar mi semana, saber cómo va a ser mi semana. O si tengo preguntas más específicas. O es una manera en conectar con mis ancestores, de pedir una ayuda con mi intuición. Y también usar mis sueños, las prácticas de hablar de los sueños, de interpretar los sueños, de tener prácticas en cómo me puedo, como digo, me puedo estar en mis sueños más profundamente. Lo llamamos lucid dreaming en inglés. Yo practico eso y eso me da mucho guianza con mis ancestores. Hablo en los sueños con ellos, me dan mensajes. Yo miro los elementos, si hay mucha agua, si hay los colores en los sueños, y eso es como también las personas pueden conectar con su intuición. Hablando de los antepasados en espíritu, eso es acerca de un principio de ESD, que es tell o decir, y va a hablar más de eso Magdalena, pero un ejemplo que hacemos es no solamente el decir a las personas, como por ejemplo una terapista o un oficial de la policía, también es de decir las cosas que están pasando a los antepasados en espíritu o a través de rituales en nuestras vidas cotidianas. Usando el signo del día maya, como dije antes, como medio de identificación y acceso y canalización del poder. So, para mí, saber el mío, que es Kowok, y saber los elementos de ese día y poder conectar con ese medio de identificación me hace sentir más empoderada en mí misma. Y también últimamente hablar de la conexión del cerebro intestinal en la intuición. Es decir, hay muchas prácticas en religión o espíritu judú. Muchas personas lo reconocen como judo, pero judo es el término apropiado. Y el chakra maya que trabaja con el chakra del third eye. Es todas esas conexiones de saber cómo maneja el cerebro intestinal en la intuición para poder tener más fortaleza en pensar, en estar alerta a los ambientes, en las personas. Todo esto es parte de la intuición y es emocional y mental y espiritual. Entonces, Michelle dio varios ejemplos de cómo podemos descolonizar a nuestros talleres de ESD para conectarnos con las personas y con su experiencia vivida y con su cultura. Otras maneras que podemos hacer esto, como Michelle nos dijo, ella usa el tarot, usa por medio de los sueños, toda esta información, y ella habla sobre esto. Para mí lo más importante de descolonizar es ser auténtica, porque para nuestros ancestros todo el trabajo que hacíamos era en comunidad. Como Michelle habló al principio, vivimos en una sociedad muy individualista. Yo soy la persona, la maestra, yo soy la que tengo la información que les voy a dar. Entonces hacemos como una jerarquía de poder. Para mí descolonizar es cuando entro a mi taller, todos somos iguales, todos traemos prácticas y cosas que todos vamos a aprender de uno mismo. Yo no tengo más poder que tú, yo puede que haya tenido un entrenamiento de ESD, pero no quiere decir que yo tengo todas las respuestas o todo lo que yo hago es correcto. Obviamente, las personas que vienen a ESD también tienen sus propias maneras han sobrevivido, han tenido sus diferentes maneras de sobrevivir. Eso es para mí lo más importante, ser auténtica, llegar a ese espacio y
hablar sobre esto, es decir, esto es con lo que yo vengo, yo todavía estoy aprendiendo, como Michelle dice, ella habla sobre los sueños, sobre el tarot, que abre otra línea de comunicación. Cuando empecemos a tener estas conversaciones con las personas, se sienten, ok, este es un lugar seguro para yo poder hablar de cómo también para mí estas cosas son importantes. Como yo el trauma que he vivido, a lo mejor no fui a ver una psicóloga, pero voy a ver a alguien que me ayuda espiritualmente, voy con alguien que me lee las cartas. Les estamos quitando el tabú de decir que eso es malo o que eso no es lo correcto para aplicar en nuestras vidas. Es lo primero que se hace. Lo que Michelle y yo hemos visto cuando hacemos esto es que muchas personas se sienten apreciadas, se sienten entendidas y están más dispuestas a aprender y hablar sobre sus experiencias. So, para mí es lo más importante, siempre ser auténtica, empezar diciendo, todos somos iguales aquí. Nosotros hemos usado diferentes maneras de sobrevivir el trauma, nuestras experiencias. Um, Nosotros usamos los sueños, nosotros usamos el tarot, lo espiritual, y crea como una colectiva, que es una de las prácticas que se puede usar. Y de nuevo, puede que ustedes todas ya estén usando esto en sus talleres. Lo otro que es muy importante para mí cuando hablamos de este tema es que no restringimos la definición de descolonizar basado a términos coloniales y académicos. Como todo lo demás, estamos empaquetando todos estos términos de una manera académica. Descolonizar. Tienes que ir a un entrenamiento para aprender técnicas de descolonizar. Es erróneo. Para muchos de nosotros que somos de descendencia indígena, nuestras comunidades, esto es su vida cotidiana, es lo que hacen todos los días. Entonces, también enfocarnos en eso, qué hacemos todos los días que viene de tradiciones ancestrales. Es importante reconocer esto cuando hablamos de la descolonización, porque si no, estamos de nuevo colonizando la descolonización cuando solamente lo estamos viendo en términos académicos. Ser auténtica. Otra manera, al principio de esta presentación, yo reconocí que vivo en una ciudad y di el nombre de la ciudad que es usada en este momento por las personas que viven aquí, pero también reconocí que esta es tierra robada y di el nombre de esta tierra basado a las personas indígenas. Esa es otra manera de reconocer nuestra cultura, de reconocer a las personas que están ahí presentes, decir, te vemos, entendemos la historia de esas tierras y queremos reconocer eso. También abre el diálogo cuando una persona a veces nunca ha escuchado eso, dice, oh, ¿por qué estás dando el nombre indígena de esta tierra? Y podemos empezar esa conversación y por qué es importante. Esas son algunas maneras de cómo nosotros estamos descolonizando nuestros talleres. Usamos hierba mate, diferentes cosas para traer esas tradiciones en nuestros talleres. Otra práctica que también se puede hacer es desconstruir la narrativa de los 5 principios de autodefensa. El piensa, grita, corre, lucha y cuenta. De nuevo, cuando usamos estos términos, cuando lo vemos de un término de la colonización, pensamos que estos términos ya son súper básicos, ¿verdad? Piensa, grita, corre, lucha, cuenta. ¿Qué más fácil puede ser? Pero cuando pensamos esto, estamos mirando esos términos de una manera la definición es a veces difícil de entender para las personas indígenas o personas de descendencia indígena. ¿Por qué? Y voy a hablar en relación de mi vida personal o en mi experiencia. En mi comunidad, el pensar, para muchos de mis abuelos, las personas más mayores de mi comunidad, pensar está relacionado a la educación, o las personas inteligentes, educadas, tienen el derecho a pensar. El pensar solamente se ve
del lado lógico, del lado de la educación, de la inteligencia. Entonces, muchas personas, de nuevo, en mi comunidad, piensan que solamente las personas educadas tienen el derecho a pensar o que sus pensamientos son más válidos por su educación, que ellos por no tener educación, sus pensamientos no valen lo mismo. Entonces, cuando presentamos el término piensa, aunque es súper fácil para nosotros, es algo súper normal pensar, para otras personas tiene otra definición. Hay conexiones a la colonización, a la educación, a la inteligencia, que les crea un bloqueo. O ellos piensan, yo no tengo accesible este principio, porque mi pensamiento no es válido como una persona que está educada. Entonces, lo que nosotros hacemos al principio de nuestros talleres es ponemos estos términos, pero les preguntamos, ¿qué significan estos términos para ustedes? Y si este término no es accesible, ¿cómo podemos crear una accesibilidad para ustedes? ¿Hay otro término con el que ustedes se identifiquen que puede significar lo mismo, pero se sienta más accesible para ustedes? Es lo primero que hacemos. Creamos una base para no decir, estos son los términos, si ustedes tienen un bloqueo o tienen alguna razón porque esos términos los hacen sentir incómodos, no es mi problema. En vez de hacer esto, decimos, vamos a hablar sobre esto. ¿Cómo podemos hacer este taller accesible para ustedes? Eso es lo primero que hacemos, es un diálogo, las personas piensan a platicar y decir, para mí, esta palabra se me siento más cómoda usando esta palabra y es la palabra que usamos durante todo el taller. También les preguntamos, ¿alguno de estos términos crea algún bloqueo o ansiedad para ustedes? ¿O creen que no pueden usar este término en su vida cotidiana o esta filosofía? Y hablamos sobre eso y hablamos por qué. ¿Por qué el miedo a gritar? ¿De dónde viene ese miedo a usar su voz? Y usualmente hay una conexión con la colonización porque las personas no se sienten seguras de gritar, de correr, las implicaciones en términos, y de nuevo voy a hablar por mi experiencia. Yo quiero pensar que posiblemente estas experiencias también son las experiencias de ustedes, pero podemos tener un diálogo sobre eso. El correr. De nuevo, nosotros vivimos en los Estados Unidos, que en este momento hay un problema social contra la violencia a las personas negras. Entonces, si yo estoy dando un taller con personas, la mayoría de personas negras o hasta latinas que viven en comunidades que viven a la violencia de la policía en contra de sus comunidades, el correr, en vez de ayudarlos, puede crear una situación de más peligros para ellos. Entonces, si nosotros no hablamos de eso, podemos causar más daño a esta comunidad. O si una persona viene a mi comunidad y no habla sobre esos temas, puede que yo diga, ¿sabes qué? No me importa lo que tienes que decir, porque si ni quieres reconocer el problema que estamos viviendo y cómo eso nos impacta a nosotros, ¿por qué voy a querer aprender de una persona así? Que va a borrar mi experiencia, mi historia y lo que está viviendo mi comunidad. Entonces, cuando hemos tenido talleres, de nuevo, que es la mayoría de personas latinas que viven en comunidades que viven la experiencia de la violencia de la policía hacia ellos o de las personas negras en este país, hablamos de eso. Hablamos que a lo mejor para ellos correr no es lo más seguro, porque si vemos lo que está sucediendo en nuestro país, han habido multitud de personas negras que por miedo corren y en vez de esto ayudarles o quitarlos del peligro, han terminado siendo matados por la policía. Entonces, el correr es un privilegio para muchas personas. Para muchas personas el correr no es posible. El correr quiere decir que va a crear más violencia para ellos y posiblemente hasta la muerte. Entonces, hablamos sobre eso, hablamos sobre la violencia que existe del gobierno a nuestras comunidades. Si ignoramos eso, podemos hacer más daño a las comunidades que queremos ayudar. Lo mismo con gritar. Gritar, de nuevo, hemos visto muchas
situaciones en este país, de nuevo, de personas negras y latinas que han estado en situaciones de violencia y ellos gritan por ayuda y un vecino llama a la policía y al final ellos son los que van a la cárcel o ellos son los que viven la violencia de la policía hacia ellos. Pelear es lo mismo. Tenemos una conversación real de si es una mujer negra, de raza negra, y la persona que le está haciendo daño es un hombre blanco. Si ellos usan autodefensa, es posible que ellas van a ir a la cárcel, porque su experiencia no es mirada de la misma manera que la experiencia de una mujer blanca. Entonces tenemos que tener esas conversaciones para que la gente se sienta segura y se sienta validada en su experiencia que ellos están viviendo y también en la experiencia global que estamos viviendo, no solo en este país, porque la violencia en contra de las personas indígenas y las personas de raza negra no solamente son de este país, lo vemos en Europa, lo vemos en Latinoamérica. Tenemos que tener estas conversaciones, no podemos entrar a nuestras comunidades y decir, aquí están todo lo que necesitan saber sobre la autodefensa. Si usan esto, no va a ser usada contra ustedes. Porque la realidad es que es más posible que si una persona negra o indígena se defiende, ellos sean vistos como criminales y pueden haber consecuencias al ellos usar la autodefensa. En conexión a cuenta, Michelle habló un poquito sobre esto al principio. Cuenta, de nuevo, podemos decir, contar es decirle a tu psicóloga o ir a la policía o cosas así. Pero lo que nosotros también hacemos es decimos, contar puedes decir, hablar con tus ancestros, si es un ritual que tú acostumbras, contarle a tus ancestros es una manera de implementar este principio en tu vida. Tener esas conversaciones con ellos para que se sientan validados en sus experiencias. Entonces, conectado a lo que estaba diciendo, es importante también hablar que el uso de la autodefensa y el impacto a las personas indígenas y de descendencia indígena. La triste realidad es que muchas veces con las personas indígenas o de raza negra usan la autodefensa, ellos son criminalizados o pueden ser hasta sufrir la muerte por quererse defender. Lo vemos en los Estados Unidos de nuevo con el movimiento de las vidas negras importan o Black Lives Matter. Estamos viendo la conexión de cómo las protestas que existen en este momento es autodefensa. Las personas han sido violentadas, han sido agredidas, la policía y el gobierno están matando a esta comunidad y con las protestas lo que están haciendo es defendiéndose. Ya están cansados de la violencia, están poniendo hasta aquí. Esta es mi boundary, hasta aquí puedo yo, ya no puedo más. Y la narrativa que escuchamos es, estas personas son violentas, estas personas están destruyendo, están actuando como dijo Michelle al principio, de una manera salvaje. Entonces, de nuevo, la importancia del lenguaje cuando estamos hablando de una persona indígena o de descendencia indígena o de raza negra, el lenguaje que se usa para hablar de cuando ellos usan la autodefensa es muy diferente del lenguaje que se usa cuando es una persona blanca que se está defendiendo. Y si ignoramos eso, estamos ignorando de nuevo el daño la ignorancia puede causar más daño. Para mi pensamiento personal, la protesta y este movimiento de Black Lives Matter es es autodefensa colectiva, pero el gobierno lo está usando contra estas personas. Las personas que salimos a protestar nos están viendo de una manera salvaje, que somos salvajes, términos en inglés como thugs, criminales, es para quitarnos el poder de defendernos. De nuevo, la colonización diciéndonos a nosotros no tenemos el derecho a defendernos. Nosotros no tenemos el derecho a decir que estamos cansados de la violencia.
que no tenemos el derecho a poner los límites y decir, este es mi límite, estás pasando mi límite, me estás haciendo daño. Lo vemos también cuando las personas, mujeres específicamente indígenas, de descendencia indígena o de raza negra, usa la autodefensa en situaciones de violencia doméstica. La estadística es que es más posible que ellas vayan a la cárcel por defenderse que una persona blanca. Lo vemos también, han habido varios casos en los Estados Unidos de mujeres que han sido víctimas de tráfico humano, que han usado la autodefensa y muchas a veces eso quiere decir que han tenido que matar a la persona que les está haciendo daño. Y en vez de verlas como héroes o como decir, oh, ellas pudieron defenderse o usaron lo que han aprendido para poder salir de esa situación, las vemos como personas criminales. Y muchas de estas mujeres llegan a la cárcel. Hubo un caso de una mujer de raza negra, menor de edad, que mató a la persona que la estaba traficando, y ella fue a la cárcel y le dieron la cárcel como si fuera una adulta. De nuevo, esto para nosotros es autodefensa, pero para la sociedad es una persona violenta. Otra cosa que tiene que ver con el lenguaje, cuando una persona o una mujer blanca usa la autodefensa, se ve como ellas tienen esta herramienta para defenderse. Ellas supieron cómo defenderse, saben, de nuevo, se ve como una cosa positiva. Muchas veces para las personas indígenas, de descendencia indígena o de raza negra, cuando usamos la autodefensa, no es algo fuera de nosotros o una herramienta, se vuelve parte de nuestra personalidad. Se vuelve, somos violentos, somos personas que no sabemos cómo manejar nuestras emociones. Se vuelve algo que define nuestra personalidad. No nos dan el derecho de tener una herramienta, se vuelve algo que se usa contra nosotras. Y es importante tener esta conversación, no solamente en términos de la violencia interpersonal, sino global y de comunidad que estamos viviendo. Porque si no lo hacemos, estamos creando una narrativa que no tenemos, aunque de uno a uno yo te diga, tienes el derecho a defenderte, lo que estamos diciendo en términos global o de comunidades, pero ellos no tienen derecho a protestar, ellos no tienen derecho a hacer esto. Estamos recreando la violencia contra las personas. Un ejemplo personal, yo tuve una situación donde una persona que yo conocía puso unos comentarios racistas en Facebook. Era una persona que yo conocía, yo consideraba amiga mía. Y cuando yo puse mis límites y cuando yo quise verbalmente defenderme, decir, esto no es correcto, esto me está haciendo daño a mí, en autodefensa, la respuesta de esta persona fue que yo la estaba agrediendo. De nuevo, cuando uno como persona indígena o persona de raza negra quiere defenderse, el lenguaje usado para definir nuestras acciones usualmente es violento o negativo. Yo la estaba agrediendo, yo era violenta, cuando lo único que yo hice es usar mi voz y decir, esto me está haciendo daño. Esto, aunque no sea violencia física, es violencia al esta persona poner estos comentarios racistas. Y eso fue lo que, de nuevo, sigo pensando en todas estas cosas que vivimos y cómo la gente define cuando nosotros queremos defendernos como algo violento o define nuestra personalidad y no nos dan el derecho de decir, yo tengo el derecho a defenderme. Esto no tiene nada que ver con mi persona. Esto es una herramienta. Son dos cosas separadas. En inglés hay algo que se llama, un término que se usa para las mujeres de raza negra, que es angry black women, que es que siempre que una mujer de raza negra quiere definir sus límites o quiere defenderse, es categorizada como una persona violenta, como una persona que se enoja, que tiene actitud. Entonces, de nuevo, parte de descolonizar es tener estas conversaciones.
hablar de cómo estas experiencias impactan nuestra relación con la autodefensa. Y también entender que muchas veces la razón por que las personas tienen miedo a intentar autodefensa o a sentirse empoderadas no es un déficit personal, sino que lo tenemos que conectar a la colonización y el lenguaje que se nos ha dado bajo la colonización para definir nuestras experiencias y definir cómo nosotros nos defendemos. Para terminar, de nuevo, una de las cosas que muchos de nosotros, las primeras generaciones en los Estados Unidos de personas latinas de descendencia indígena, es un movimiento a reclamar muchos de los términos que se han usado contra nosotros. Como uno de esos términos, creo que hablé de esto la última vez, es el término del chisme. El chisme era usado como de una manera negativa. Eres una chismosa, y siempre era para las mujeres son chismosas, andas en el chisme. Esta fue mi experiencia creciendo. Muchas de las mujeres, de nuevo, primera generación en este país, estamos reclamando el término chisme y lo estamos viendo de una manera que el chisme era una manera de que las mujeres en muchas comunidades se juntaran y pudieran hablar sobre sus experiencias. Era la única manera que ellas tenían para expresar lo que estaban viviendo. Uno de los ejemplos que yo doy de mi infancia y creo que de la infancia de muchas personas latinas es, decía, en cada quinceañera siempre había un grupo de señoras, podías ver desde 10 años hasta señoras de 70 años sentadas, y decía la gente, andan en el chisme, están chismeando. Lo que estaban haciendo es pasar su sabiduría y hablar de su experiencia, porque cuando yo era parte de esos grupos de niñas, escuchaba la vida de estas mujeres, escuchaba de la violencia interfamiliar que ellas vivían, del acoso que ellas vivían. Y era una manera de ellas crear un espacio donde ellas podían sanar, donde ellas podían tener una conexión con otras personas que tenían experiencias similares, y para pasar de su sabiduría de cómo poder sobrevivir esta vida que ellas llevaban. Entonces, es reclamar estos términos, es saber, estos eran las herramientas que nosotros teníamos para sobrevivir. Y de nuevo, el patriarcado y la colonización les dio un término negativo para hacernos pensar que nosotros estábamos mal, que nosotras al unirnos y hablar de nuestras experiencias, estábamos haciendo algo malo, porque no querían que nosotros nos sintiéramos fuertes en crear estas conexiones. Entonces, digo esto porque lo que queremos hacer al final es, encontramos dos poemas, de nuevo, hay muchos términos que queremos reclamar y hablar sobre ellos y decir, esto es lo que significa para nosotros ser indígenas, ser de descendencia indígena, y para volver a agarrar nuestro poder y decir, no pueden usar estos términos, ustedes no van a decidir cómo nosotros vivimos nuestra vida y cómo definimos nuestra experiencia. Entonces, este es un poema que a Michelle y yo reconocemos que nos empodera. Y es con el término indio, porque el término indio en muchas comunidades latinas es usado de una manera para hacerte sentir mal o menos. Entonces el poema es, el indio no es el que mira a usted en el catálogo de turismo, cargando bultos o llevándole comida a la mesa. Tampoco el que ve desde la ventanilla y pide monedas haciendo malabares, ni el que habla una lengua muy otra y resiste fríos nocturnos. No, el indio está adentro y a veces se le sale, acéptelo. Aunque lo entierren apellidos, aunque lo socave bien y niegue su manchita de infancia, ahí está, acéptelo. Y si aparece esa agua rancia, voraz, el aguardiente que inflama, ya verá que se le sale. El indio empuja con su fuerza de siglos, emerge adoroso y se le sale, con lo guardado, con lo que dura doliendo. No, no es otro, el indio soy yo. A ver, repita conmigo. De nuevo, es importante reconectar a estas partes de nosotros, porque al reconocer que ser indio, ser indígena no es malo, es cuando creamos un espacio donde podemos hablar sobre nuestra cultura, sobre cómo nos ha impactado la colonización y cómo podemos reclamar todas estas herramientas que los ancestros nos han pasado de generación
y generación y que no han dejado morir por la culpa de la colonización. Este otro poema, de nuevo, es para reclamar y el empoderamiento sobre el cuerpo, porque también parte del bloqueo muchas veces cuando hacemos ESD es qué tipo de cuerpo tiene derecho a defenderse y qué tipo de cuerpo es fuerte. Este poema dice, me dicen prieta y sé que todas somos diferentes partes de Latinoamérica, pero prieta, yo soy mexicana, como dije, se usa de una manera para ofender para las personas que son de tez más oscura. Me dicen prieta y piensan que es un insulto. Prieta color del barro de mi cazuela y mis comales. Prieta como chile tatemado, prieta como los frijoles, prieta como el mole, prieta como la obsidiana. Prieta como la tierra fértil bajo mis pies descalzos. Prieta como mis abuelos, prieta como la noche. Prieta, raza de bronce. Me dicen prieta y piensan que es un insulto, no saben que mi color es mi porte, que si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra. Soy prieta como Tonantzin, como Coyoalzahuiqui y mi Tecacihuatl, prietita linda, decía mi padre, prieta con la frente en alto y mi orgullo en la trenza. De nuevo, para poder sentirnos empoderadas, tenemos que aceptarnos y reconocer que no importa cómo nos quieran definir otras personas, nosotros tenemos derecho a ser felices en el cuerpo que nos encontramos, del color que seamos, y tenemos derecho a protegernos. ¿Ok? ¿Algunas preguntas, comentarios abiertos para discusión? Hoy yo no sé si esto va a durar porque se me ha caído. Ha sido difícil estar presente porque me ha encantado. Les doy las gracias de todo corazón. Hasta he llorado de entre medio escuchando, como que no sé, será la memoria colectiva. Hay muchos dolores en Latinoamérica y se me activaron. Y doy las gracias, que estoy muy emocionada, esa es la verdad. Gracias. Nos da mucho gusto hacer esta presentación y tener esta conexión. De nuevo, creo que aunque queríamos ser, no sé cómo se dice mindful en español, respetar que todas tenemos experiencias diferentes, no queríamos asumir que esto también estaba sucediendo en los países donde ustedes estaban, pero creo que esto es algo que existe en todos nuestros países porque todos nuestros países han sido colonizados y toda la violencia que existe en este país también existe en México, en Guatemala, y creemos que es un tema muy importante y a veces no hay espacio para tener estas conversaciones de cómo podemos nosotros incorporar nuestras experiencias y las experiencias de nuestras comunidades cuando estamos dando talleres de ESD. So, agradezco tu comentario porque es lo que Michelle y yo queríamos, esa conexión de saber que todos queremos lo mismo cuando estamos enseñando ESD en nuestros talleres. Y queremos ser auténticas en eso y, y cómo podemos nosotros hacer auténticas si no estamos teniendo estas conversaciones. Irina, también, sí, mucho de esto es acerca del sanamiento, ¿verdad? Por las personas de saber de la colonización dicen, no me siento que estoy como una persona completa, ¿verdad? Que partes de mí están como fragmentados y la colonización, ya sabiendo un poco más de la historia y de las líneas de violencia en nuestras familias, podemos entender un poco más y tener un poco más de sanación, de sentirnos como más, más whole, ¿verdad? Si no, es como uno que se está inundando, ¿verdad? Que está nadando, pero no puede encontrar salir, ¿verdad? Pero poder descolonizar, pues nosotras o las demás,
es como encontrarnos totalmente otra vez. Sí, eso por ahí lo que quería decir también, que está buenísimo el taller, me encantó. Por ahí me enganché un poquito más tarde, que aparte de una historia, digamos, de colonización, de opresión, de mucha violencia sobre todos los cuerpos, hay toda una historia de resistencia también muy fuerte, que también es invisibilizada, es callada, que una historia es muy, como que duele mucho la invisibilización de la cultura, ¿no? Eso es muy fuerte. Entonces, para poder tomarnos de esa identidad que es nuestra. ¿Qué es eso? Por ejemplo, hace poco fue el solsticio de invierno acá, el 21 de junio, que en realidad para todos los pueblos del Cono Sur es el Año Nuevo. Porque tiene que ver con el ciclo de la naturaleza de esta parte del mundo, digamos. O sea, el invierno empieza el 21 de junio, y nosotros, como una cuestión de una imposición de cultura del norte, celebramos la Navidad en diciembre, cuando en realidad para nosotros es el verano. Y tiene toda una significancia y toda una ceremonia que se hace desde el 20 hasta el 21, que es una ceremonia hermosa, la del solsticio de invierno. Tiene una sabiduría inmensa. Es como la gran noche larga, o sea, desde la tarde del 20 de junio, el sol está en el punto más alejado, digamos, de la Tierra, y ahí los pueblos como hacen como una cuestión de ir para adentro y como por soltar todo lo negativo, todas las cosas que necesitamos soltar, para recibir un nuevo sol limpio, ¿no? Con toda la mejor energía conectada con la vida posible. Recién, yo por ejemplo este año sentí, así como en el cuerpo, no como una cosa que, no, sí, yo tengo raíces originales, tengo que celebrar el 21 de junio, lo sentí como yo, lo sentí realmente fuerte. No pude hacer ninguna ceremonia, vivía en un departamento, no pude prender un fuego, pero más allá de eso, lo sentí en el cuerpo, lo sentí de verdad, me emocioné mucho y sentí fuerte la energía de la tierra, porque es una energía que se sintió todo el fin de semana, así bastante power se sentía, y fue la primera vez. Me parece como un poco de empezar a rescatar, y rescatar lo que ustedes nos dan es una herramienta valiosísima para poder empezar a rescatar las experiencias de resistencia de cada comunidad, lo que las empoderaba a las mujeres y a las luchadoras en la lucha contra la colonización. Bueno, hay un montón de heroínas de esa época. Está Juana Zurduy, bueno, hay muchas. Gracias, Tania, por lo que nos has dado tú, de darnos un poco de información sobre tu cultura. Y lo que viene a la mente para mí es, de nuevo, por qué es importante descolonizar. Celebrar el Año Nuevo es como algo consumirlo, ¿verdad? La Navidad para las personas que han colonizado es de comprar regalos. No tiene nada que ver con la espiritualidad ni con la sanación. Es todo consumir, 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 ¿verdad? ¿Quién va a dar más regalos? El Año Nuevo es tomar, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero es tomar, es diversión. El contraste a las raíces, que el Año Nuevo es sanación, es una conexión con la naturaleza, con la espiritualización. Y cómo eso es tan importante para poder sanar, para poder crecer como persona, y cómo eso nos lo robaron a nosotros. Y lo que tú me has dicho lo hace claro. Obviamente nos quisieron quitar eso, porque si nosotros todavía tuviéramos esa conexión, tendríamos ese empoderamiento de saber, yo tengo el derecho a sanar, a crecer. Y como la colonización ha querido dejarnos y seguir opresándonos, por eso nos los quitaron, para que nosotros no tuviéramos esta conexión, para que no tuviéramos esa conexión que nos empodera y que nos dice, tenemos estos derechos, esto es lo que la vida tiene que ser. Y en vez nos dan esta otra realidad, que es siempre tener que estar trabajando para poder seguir teniendo todos estos
estas cosas materiales, que bloquea el crecimiento personal de la persona, porque no nos da tiempo a poder sentarnos y sanar del trauma o de crecer, porque siempre tenemos que estar trabajando para poder tener lo que ellos nos dijeron que tiene valor. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Después, una cosa me parece también me abre como muchas preguntas, es el tema de esto de la penalización, ¿no? O sea, ustedes lo dijeron claramente cómo es la situación, bueno, en Estados Unidos y para toda la población negra, para las negras lo distinto que significa defenderse y la penalidad que significa para ellos y el privilegio, digamos, de ser blanca en ese sentido, ¿no? Pero también se viene la pregunta de que a todas las mujeres, digamos, de todas las razas y todas las etnias, no tenemos el derecho a defendernos también, ¿no? Porque hay muchos casos de mujeres que se han defendido y que seguro van a la cárcel. O sea, eso es algo como que lo sabemos, ¿no? Pero que eso ¿cómo hacemos para que no nos limite para apropiarnos de ese derecho de defendernos al mismo tiempo? Yo creo que lo que tú dices es cierto y mucho lo que tiene que ver en general que las mujeres al defenderse muchas veces hay consecuencias negativas, tiene que ver con que la colonización y el patriarcado son uno, ¿verdad? Porque muchas de nuestras culturas ancestrales no tenían estas ideas de patriarcado. Eso es algo que vino también con la colonización. Obviamente es un tema mucho más grande y mucho más que nosotras. Lo que para nosotros es importante y creo que creemos que va a cambiar el diálogo cuando hablamos de la criminalización de las personas que usan autodefensa, es de nuevo encontrar maneras de que las mujeres se puedan defender, pero también poder estar seguras. Si sabemos que estamos trabajando con una comunidad que tiene las estadísticas más altas de poder ser criminalizadas. Criminalizadas. Cuando hablo español estoy bien y ya cuando criminalizada. Criminalizada. Es a darles otras herramientas. Si solamente venimos con las herramientas estas que nos dieron a nosotros, no les va a ayudar a ellas. Porque sabemos que esto no es no viven en una comunidad donde ellas van a ser protegidas. Yo creo que, obviamente, para el cambio que queremos es que la sociedad cambie y que las leyes cambien y que el patriarcado se acabe y que todo esto cambie para que nosotras podamos estar seguras. Obviamente, eso es algo mucho más grande. Yo lo veo en término personal, qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a estas personas. Y es cuando voy a hacer un taller con estas comunidades, hablar sobre esto, no hacerlo invisible o como que no existe o como que no les impacta. Porque también yo pienso personalmente, si yo fuera a un entrenamiento y viene una persona y no habla de lo que me va a afectar a mí en mi día cotidiana, voy a decir, no voy a estar tan abierta a aprender, ¿verdad? Porque si esta persona no entiende lo que yo vivo, no entiende lo que mi comunidad está viviendo, entonces, ¿por qué la voy a escuchar a esta persona si ellos no entienden o no están dispuestas a entender o a hablar sobre estas situaciones? Eso es lo primero. Lo segundo es, de nuevo, cada taller no puede ser igual para todos. Ok, si para ustedes contar, ustedes no le pueden llamar a la policía porque eso puede llevar si estamos trabajando con refugiados o con personas que trabajan haciendo diferentes cosas que pueden ser consideradas criminales, llamar a la policía no es una opción. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? De nuevo, redefinir el principio de EST de decir o hablar, o cómo lo definen en su comunidad.
Lo mismo con, como dije yo, para mí algo que es muy importante es pensar. Porque de nuevo, basado en mi experiencia, muchas personas siempre han conectado el pensar con la educación, con la inteligencia. Entonces, hasta para ellas pensar no es algo, o para muchas mujeres no tienen el derecho a pensar, ¿verdad? Por el patriarca, sus padres le decían, no pueden pensar, no puedes tener tus propios pensamientos, tus propias ideas, y de ahí se van y se casan y sus esposos le dicen lo mismo. Entonces, para ellos pensar no es algo fácil. Entonces, redefinir esto para ellas. Creo que es lo que podemos hacer en relación a cómo la autodefensa puede usar en contra de ellas, es cómo la podemos hacer accesibles y seguras.